No, pues la idea es que platiquemos un poquito de programador heavy metal versus programador formal. Programador rico, ¿no? Estamos aquí con mi buen amigo Héctor y mi buen amigo Champion, Carlos, tocayo. Entre los tres juntamos unos 30 años de experiencia. Más o menos. Chapeando ahí en algunos consultivos. En algunos trabajos dobleteando. Algunos más, ¿no? Algunos 50 años. Sí, de que 100 años justo. Y pues los invité para que habláramos del tema de tiempos de estimación versus... estimación versus tiempos de entrega. O sea, cómo se diferencia, ¿no? O sea, lo estimado contra la realidad, ¿no? Contra la realidad, okay. Así es. Yo haciendo referencia o yéndonos un poco a la historia de esto, de en qué momento nos toca empezar a lidiar con esto. Yo creo que son de las cosas que en la escuela nunca te imaginas que tienes que lidiar con ellas, ¿no? Porque en la escuela si empiezas a tener tus deadlines, ¿no? En la escuela. Porque al final de cuentas tienes que entregar una tarea para cierto momento. Sí, pero a mí lo que se me hacía chido de la escuela era que pues, tienes un límite, ¿no? O sea, sea lo que sea, se va a llegar a ese límite y vas a entregar lo que tengas y te van a poner una calificación. Y no pasa nada, ¿no? O sea, sacaste un 70, sacaste un 100, sacaste lo que hayas sacado, se acabó el tiempo límite y lo que sigue, ¿no? Sí, digo, la consecuencia directa es justo tu resultado, ¿no? En la clase, ¿no? En la materia. Exactamente. Pero a veces, te imaginas así como que voy a entrar desarrollando, pero no tomas nada en cuenta, ¿no? O sea, de que hay un ciclo de vida que tú tienes que estimar o te lo van a dar, pero no tienes ni idea de cómo está el rol dentro del trabajo. Sí, definitivamente también en la escuela también sucede, ¿no? Como tampoco, como son tus primeros ejercicios de que la secuencia Fibonacci, las torres de Hanoi y eso, pues tampoco no tienes una idea de cuánto tiempo te vas a tardar en hacerlo. No, pero, o sea, sí dista mucho. O sea, ya cuando empiezas acá en la experiencia, no tienes todo ese concepto de lo que hay que hacer. Y generalmente, casi cuando empiezas, muy difícilmente te piden tu opinión para una estimación. Sí, claro, porque hay gente más arriba de ti. De hecho, finalmente hay diferentes tipos de estimación. Aunque no te pidan la estimación para el usuario final, digamos, sí te pide tu líder o sí te hace mención de que, oye, más o menos en cuánto tiempo, tienes que hacer un formulario. Más o menos en cuánto tiempo lo tienes, ¿no? Digamos, ¿ustedes se acuerdan de esa primera vez que interactuaron dando tiempos a quien sea, ¿no? Yo creo que cuando vas agarrando niveles como piden tu opinión, cuando no te lo ponen, ¿no? O sea, a mí me tocó que me ponían así que tal reporte lo vas a entregar en una semana. Obviamente sí consideraban que estás junior y como que le vas a ir moviendo, pero a veces sí era como que aquí está ya la estimación, te vas a pegar a esto. Hoy en día sí, ya con más experiencia dices, no va a tardar esto y pues como que ya te toman más en cuenta. Pero sí, efectivamente, las primeras es como, yo, o sea, el líder es como, me imagino que sí, eso hacen. Yo me tardaría 3 días, entonces este junior, pues 5 o 6, ¿no? Fíjate que a mí perdón que te interrumpa, a mí no me tocó que no me preguntaran. O sea, siempre me preguntaron cuánto calculaba yo. Yo creo que, te veían a la cara y sabían que sabías. No, o sea, yo creo que te sirve o sea, si tú como líder haces eso hacia aunque no lo consideras o no lo tomes en cuenta, creo que es una buena experiencia que le estás otorgando a tu ayudante, ¿no? Pues sí, pero ahí no hay tantas consecuencias, ¿no? Porque al final de cuentas el líder es el que va a dar la cara de, oye, ¿por qué no quedó? Y tú de junior es como, pues hice mi mejor esfuerzo, ¿no? Te digo, yo creo que no me hacían caso, o sea, a lo mejor yo dije una semana, por eso decía que es darle una buena experiencia porque te empiezas a involucrar con ese tipo. O sea, eres como el hermanito con el control desconectado, ¿no? Exactamente. Pero, o sea, siempre está la diferencia entre la estimación impuesta y la propuesta, ¿no? Real, ¿no? La propuesta. Porque hay veces que sí ya, o sea, dependiendo de la necesidad del negocio ya te llegaba como que para esta fecha. O algunos que tienen que ser que se tienen que apegar a algo de la ley, ya es como que para esta fecha tiene que quedar. Yo creo que ahí ya la dividen como que en recursos, no sé, el líder tiene que hacer como que la estimación, pero sí a veces te apegas. Y generalmente pues sí, cuando te toca a ti estimar o que pues vendes tu trabajo en estimaciones, pues sí ya tienes todo el panorama de poder hacerlo, ¿no? Un escenario, recordando la primera ocasión que me di cuenta que se vuelve a repetir
ya con más recursos, pero ahora sí con consecuencias más complicadas, es de que, por ejemplo, yo ahorita hace 3 años que me cambié de empresa, entonces ya entras como un senior, ¿no? Y entonces, pero independientemente no conoces la aplicación o todo el sistema completo que por lo regular en las empresas donde he trabajado son aplicaciones bastante grandes. Y entonces es como tienes, no sé, 2-3 semanas apenas y ya te asignan una tarea dentro del sprint y te piden de que cuánto lo estimas, ¿no? Pero en realidad no tienes todas las herramientas para dar una estimación real. Esperan que tu expertise sea suficiente como para que sin conocer, o sea, habiendo leído a lo mejor un documento, tengas una idea de cuánto te tardas en hacer eso. Pero es totalmente irrealista, ¿no? Pero también está el factor de, bueno, a mí me pasó que cuando iniciaba quería demostrar como que sabía algo y decía, lo acabo en un día, ¿no? Pero siento que, o sea, terminabas trabajando en las noches. Sí, o sea, no, la estimación era muy irreal. O sea, ahí estaba plasmada una, pero la realidad era que trabajaba. ¿Y esas estimaciones, esas primeras estimaciones de las que hablas, a quién se las dabas? O sea, o sea, ¿tú eras un desarrollador junior? Sí, junior en consultora, de que un cliente les compró el proyecto, ya nada más venían, te decían, pues de tal fecha. Incluso a veces había componentes que no sabía, entonces como que la estimación de ellos era, pues asumo que tú debes de saber, alguna librería, no sé, y era donde ya, pues... Sí, la clásica, ¿no? Pero, pues el experto aquí eres tú, ¿no? Pues sí, digo, te acoplabas, te desvelabas, no sé, y al final de cuentas pues acabas algo, pero no era la estimación real. Pocas veces, ¿no? Pocas veces sí contemplas todos los escenarios que podrían salir pues, y das una estimación acertada, ¿no? Siento yo que es... Y yo creo que eso sucede en cualquier profesión, ¿no? O sea, si tú te fijas en la construcción, suceden eventualidades, ¿no? Un día no hay buen clima y pues ese día no se trabajó y es un día que se tiene que prolongar. Lo mismo sucede acá, ¿no? Somos recursos humanos. Un día alguien se enfermó, alguien falló por otro motivo. Y eso yéndonos a los motivos naturales personales, ¿no? O sea, ese es un colchón que deberías tú de hacer por ese tipo de cosas. Y aparte de esas vienen los técnicos, ¿no? Que, pues sí, ya aterrizado nosotros, o sea, no hay un ambiente de desarrollo, se cayó una base de datos, no sé, entonces ya no avanza, si no es a lo mejor un día, 2 días, pero eso no lo contemplamos. Pero es que, o sea, para nosotros suena bastante lógico, pero por ejemplo, nunca les tocó de que llegaban tarde al trabajo y es que hubo un accidente y... Pues entonces levántate más temprano, ¿no? No, Héctor, nosotros nunca nunca pasamos por eso, ¿no? Ni porque trabajamos donde mismo, ¿no? Entonces, acá es lo mismo, o sea, si te dicen, oye, es que tuve un problema personal, tuve un problema en el sistema, tuve un problema en mi computadora, lo que es, o sea, todo el mundo de razones, el universo de razones que podrías dar para justificarte por qué no cumpliste con el deadline, igual va a ser una respuesta como esa, ¿no? De que debiste haberlo previsto. ¿A ustedes les ha tocado estar en algún proyecto que sí haya salido en tiempo y forma? Siempre. Sí, recuerdo un punto de ventas que llevaba 1 año y garras de retraso. No, digo, pues también con la experiencia vas agarrando ese tipo de ¿cómo se llama? De factores, y ya después, cuando ya te ha pasado todo eso, dices, no, pues ya voy a tomar en cuenta ahora sí un colchoncito de que, oye, ¿sabes qué? Se pueden caer los ambientes, esto totalmente desarrollo, esto, no sé, para mis pruebas incluso, porque a veces terminas raspadito y ya no haces las pruebas, entonces ya dejas como que un margen, y pues sí, últimamente sí me ha tocado terminar en tiempo los proyectos, ¿no? Pero pues sí hay de todo, ¿no? Que ahí también aplica, ¿no? Un poco para o sea, si te topaste, como dices tú, con alguna otra irregularidad que te entorpeció tu estimación, sí funciona como, bueno, pues que se vaya ahí un poco con bug y ya cuando regresa. No, nunca, digo, conozco gente que lo ha aplicado, no. Sí, o sea, digamos que de esa manera ganas tiempo. Sí. O sea, si entregué a tiempo y está considerado el tiempo de arreglar bugs, y tú dices, bueno, ahí termino arreglando lo que quizás no le pude prestar tanta atención. Ahí está mi colchoncito, en lo que empiezan a probar, ahí está mi colchoncito de... Sí, corriges cosas, ¿no? Que ya saben la gente que trabaja con Héctor que sí entregó. No, aquí estoy en un papel, no se crean, soy súper profesional en realidad. Son puros supuestos, ¿no? Sí, claro. Otra cosa que también quería, hablando de los escenarios no contemplados, o sea, por ejemplo, me imagino que ambos han trabajado en outsourcing, o sea, como proyectos, side projects o cosas así.
Entonces, esas estimaciones son todavía más complejas, ¿no? Porque tienes que considerar tus responsabilidades laborales y luego, posteriormente, hacer una estimación de cuánto tiempo le puedes dedicar a ese otro proyecto. Y con base a todo eso, entonces ahora sí decir, bueno, va a ser 2 meses, 3 meses. Sí, digo, poniendo en orden, digo, yo lo que he visto es que existen varios tipos de estimaciones, las que hablábamos ahorita siendo junior, en donde pues no te van a tomar en cuenta o ni te van a preguntar en algunos casos. La otra depende para el tipo de empresa en la que trabajes, ¿no? Si trabajas en una empresa que tiene un producto, pues a ellos les interesa vender, ¿no? Entonces los tiempos que da son a cliente interno. Esos clientes internos, pues sí hay un problema, pero no es tan grave porque finalmente eres parte de los mismos, del mismo equipo, ¿no? Al final de cuentas es un equipo. Y la otra es cuando trabajas para una consultora, una asignación de un cliente, una fábrica de software, en donde te comprometes por contrato incluso a tiempos, ¿no? No sé, esos contratos deben de variar bastante. De hecho hay un capítulo de garantías de software. Y la otra es lo que tú decías, o sea, ya cuando tú agarras un proyecto por fuera, pues ahí es donde yo siento que te empiezas a dar cuenta el por qué los precios de cierto software llegan a ser, ¿no? Llega a ser así de alto. Porque no solo, muchas veces alguien te contactó, ¿no? O sea, es el intermediario y esa persona está actuando como el equipo de ventas, ¿no? Entonces te va a llevar su parte. Entonces en tu estimación tienes que agregar esa parte. Luego, a lo mejor tú no puedes solo, ¿no? Vas a invitar amigos. Entonces, pues también hay que te van a quedar mal, obviamente. ¿Qué suele pasar? No lo hacía por ti. No sé por qué. Ese proyecto no salió por otras circunstancias. Entonces, es muy interesante esa parte que tú dices, porque sí tienes que hacer un chorro de consideraciones. Yo actualmente manejo muchos proyectos así de ese estilo, ¿no? De hecho, o sea, yo ahorita no tengo un trabajo formal en donde esté contratado. Entonces la mayoría de mis proyectos... De tantas empresas que te han corrido, ¿no? Sí, de todas esas empresas me volvieron a contactar, no sé por qué. Por fuera, y ahora les cobro más, ¿no? Pues no sé si estoy cobrando bien. Pero... Que compusiera ciertas cosas. Afortunadamente tengo muchos amigos que me dejaron bugs que arreglar, entonces... Puros backtracks, ¿no? Entonces, digo, no sé a ti, ¿cuál ha sido tu experiencia estimando proyectos por fuera? La verdad han sido pocas, pero no han sido nada buenas. Recuerdo que en la peor, porque luego se cancela no nada más por ti, sino por causas también del mismo cliente que por X circunstancia ya no quiere continuar con el proyecto o lo que sea. Pero yo creo que la peor fue cuando ya había hablado con el cliente y ya había dicho que sí, y éramos 2 en el equipo, y pues tan pronto después de que le dije que sí lo íbamos a hacer el proyecto, el segundo programador me dijo, no, sabes que yo no puedo, y pues entonces ya la estimación pues ya desde ahí ya se había tumbado, se había caído, ¿no? O sea, no podemos decir nombres, ¿verdad? No podemos. Tú sabes quién eres. Efectivamente. Si me estás escuchando, tú sabes quién eres. Y pues nada, o sea, pues ¿qué tocó? Pues marchas forzadas, ¿no? Salía del trabajo 10, 11 de la noche y trabajar hasta las 4 o 5 de la mañana, y así por 3 meses creo, cuando pues se supone que iba a ser pues 1 mes y medio o 2 meses, y pues mucho menos carga, ¿no? Carga laboral. Pero sí, no tengo buenas experiencias con eso. ¿Usted, Champion, le ha tocado estimar, pues, hacer este tipo de estimaciones? Sí, prácticamente pues yo tengo un equipo, un amplio equipo. No, o sea, a veces sí me pide, dependiendo de la necesidad del negocio, a veces me dicen, oye, ¿sabes qué? Lo necesitamos, no sé, se maneja algún cierre de mes, lo necesitamos antes. Nosotros incluso tenemos unos periodos de liberación que tenemos que respetar. Pero hablábamos del así por fuera, o sea, que... No, por fuera no. O sea, y en contraparte a mí me ha tocado que el proveedor me entregue estimaciones, que a mí me toca revisarlas. Entonces, a veces sí necesita saber el proveedor muy bien de la lógica del negocio para poderte dar una estimación muy puntual, porque sí me ha tocado que hay unas estimaciones muy desfasadas donde a veces no las entiende, no sé, pero digo, mi función es como que encuadrarlos, explicarles y decirles, ¿sabes qué? Pues esto es así. A veces sí ya lo entienden mejor y me vuelven una reestimación. Ya cuando conciliamos nosotros con ellos es ya, o sea, también les doy un margen hacia arriba, y si es hacia abajo ya no les digo nada, ¿no? Pero sí, o sea, si me toca recibir estimaciones de proveedor,
del equipo interno también, y a veces yo sí me las aviento al vuelo, o sea, mis estimaciones a mi equipo ya nada más le digo, ¿sabes qué? Pues hay que hacer esto, pero sí considerando todo, afortunadamente en el tipo de empresas sí nos dan margen de respetar todas las etapas de un proyecto por temas de política y demás, entonces con eso ya estamos cubiertos, pero sí hay que contemplar todo. Sí, que de hecho justo que también quería mencionar eso, de que ahora que se está adoptando, porque pues cada quien adopta el Scrum, o la partes de la metodología Scrum que le conviene. Entonces, por ejemplo... Que eso ya existía. Sí, pero digo, están intentando, bueno, en donde estoy la están, sí, ándale, como está de moda. Y entonces, no sé si hayan hecho como esto del póker. Uh-huh. Que entonces ya no nada más eres tú, sí. O sea, ya son el resto de los programadores y a veces hasta testers. Y por ejemplo me tocó en un proyecto de pasado de que tú decías, bueno, pues yo me tardo, no sé, 4 días en hacer eso, y el tester decía, pues yo lo pruebo en 2 días, ¿no? Entonces sumados deberían de ser 6, o sea, en total de lo que se cumple esa tarea. Y entonces lo que hacían era de que pues no sé, alguien decía 5, otros 1, algunos testers 1 y así. Y era como que agarraran el medio y vámonos, ahí todos tienen que estar. Cuando desde mi punto de vista debería de ser el testing y el desarrollo tienen que estar totalmente. No, pero ahí entonces, ¿qué contemplan ustedes como el ciclo de vida? ¿Qué tanto se debe estimar? Bueno, o sea, ahorita dices testing, desarrollo y testing, pero testing nada más. Pues arranca desde el análisis, o sea, análisis, que ese debería ser una buena estimación, porque entre más analizado y aterrizado esté el desarrollador, pues ya... Bueno, es que el tema es de que liberaban las tareas pre-inicio del sprint, y entonces ya tenías tu tiempo de irlas analizando para que cuando fueran un día antes del inicio del sprint se hicieran, o días antes del inicio del sprint se hicieran estas estimaciones, todos tuvieran ya contexto de qué iba a ser. Entonces, pero como estaba muy variado, estaba el arquitecto, estaban programadores que acaban de entrar, programadores que ya tenían tiempo, testers igual nuevos y ya experimentados. Entonces era muy variado cómo daban, y aquí lo que elegían era la mitad, y entonces pues te dejaban, tú eras el que iba a hacer el proyecto, pues esta tarea, pues entonces ya te dejaban ahí con menos tiempo del que tú habías estimado. O sea, a final de cuentas no se respetaba de que si tú decías, sabes que son 6 días, te quedabas con 4 y tiempo de ahí también era para... Pero fíjate que, o sea, a mí sí me ha tocado trabajar con esa metodología y se sigue exactamente eso que dices, pero sí tienes chance de justificar. O sea, cuando metes un equipo tan variado, pues a veces el QA o el líder no tiene ni idea de lo que está estimando, ¿no? De hecho, nosotros ahí en un equipo manejábamos un Excel en línea para hacer esas estimaciones y votábamos, ¿no? O sea, no debes de verlo y todo ese rollo, ¿no? Entonces decíamos de broma que alguien le hacía igual a la celda tal para que no tuviera porque no sabía qué poner, ¿no? Entonces para no desvariar tanto, pues le copiaba diferente de que revisen a ver si no puso una fórmula. Bueno, espérame, pero digo que lo que sí sucedía es que podías justificar, o sea, levantabas, no sé, había tiempos de 1. Bueno, para empezar se supone que se eliminan los tiempos más bajos y los tiempos más altos. Ajá. Y luego de los otros sacas un promedio, que ya más o menos eso te debe ayudar un poquito. Y aún así pudiera perjudicarte a ti como desarrollador, que lo vas a terminar haciendo y opinó gente que no tiene ni idea, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí sí podías levantar, o sea, cuando era algo que era evidente que te iba a perjudicar, levantabas la mano y justificabas, y entonces hacía una rebotación, porque oigan, están considerando que se va a hacer tal y tal y tal cosa, de acá, no, yo no sabía. Digo, a veces la gente que no sabía era porque no sabía y siguió sin entenderlo, pero al escuchar a lo mejor tanta palabrería dice, bueno, sí, hay algo más ahí. Pero es que justo iba a eso, o sea, cuando porque acá también, que se supone, como dices tú, se supone que no debes de saber quién dijo 8 o 3 días o esto. Pero que así sí te evidenciaban, era como, a ver, ¿quién dijo 8? Y entonces justo pasaba lo que dices, de personas que no sabían, y era como, ¿y por qué pusiste 8? No, pues es que no sé, o sea, no conozco esa parte de la aplicación y esto, y entonces como si me toca a mí, pues me voy a tardar 8 días. Y es que lo que sí ayuda mucho en las estimaciones es que si ya previamente viste algo muy similar, como dices, o sea, si estás en un sistema y el módulo de reportería de tal flujo, te tardaste 10 días, ya nada más le copias, dice 10 días, y a veces bajas planes de trabajo que nada más le copias y ya nada más le vas modificando. Ahí, digo, a lo mejor la desventaja de eso es cuando te tocan en lugares en donde vas evolucionando de tecnología, vas evolucionando de lenguaje, incluso, digo, a mí me ha tocado saltarme ya hoy en día de Node, de C#, de Java, entonces sí puede variar,
porque de ese lenguaje en particular puedes no tener el conocimiento de hacer reportes, ¿no? Sí. Entonces ahí hay una variante, ¿no? Entonces sí te ayuda a tener esa experiencia definitivamente, pero siempre creo yo que pueden surgir detalles que no estás considerando. De hecho, son una de las estimaciones de a veces más difíciles, que son una tecnología que ni siquiera conoces y pones así como que una semana y le voy a aprender. Sí, luego, hay que meter tiempo, hay que meter tiempo de investigación. Sí, te avientas tu colchoncito de que la voy a aprender una semana, 2 semanas y me arranco. A veces se da, ¿no? Y a veces te andas batallando. A ver, en mi experiencia es trágico eso. O sea, no creo que es muy difícil otra vez estimar con qué gaps te vas a topar del lenguaje, ¿no? O sea, ocupo saber de esto, de aquello. Entonces creo que en una semana aprender todo lo necesario de un lenguaje que no tienes, nunca lo has manejado, que bueno, tienes cierta lógica, ¿no? Digo, por tu formación académica y lo que sea. Pero sí creo que independientemente del tiempo que digas, va a ser poco para lo que ocupas, para lo que al final vas a terminar ocupando de ese lenguaje, ¿no? Y bueno, Champion, ahorita usted nos decía de que tiene un equipo, digo, es gerente, entonces tiene ahí un equipo que maneja. Y decíamos al inicio que pues, a las personas o a los desarrolladores juniors, pues a mí se me hace chido darles de experiencia el que ellos también se avienten su estimación, aunque no les vayas a hacer caso. Digo, porque a mí me pasó que no me hicieron caso. Pero ¿cómo ves? O sea, si tú aplicas eso, ¿los involucras a ese nivel o hasta qué nivel llegas con ellos? Me imagino que debes de tener Sí, va un poco modulado de que, te digo, como va la urgencia, a veces sí. Generalmente siempre ellos deciden cuánto se van a tardar, porque traen ahí, también comparten ciertas actividades con más proyectos, entonces ellos más o menos dan el acomodo que van a tener. Pero sí se toman en cuenta para algunos proyectos. En algunos otros les fijo, sabes que va a ser menos, pero yo me voy a meter a ayudarte, ¿no? O sea, ya como que asumo esa responsabilidad de que si él no termina en esos 3-4 días, yo me voy a dar un margen para hacer lo que se cumpla, ¿no? Pero sí, generalmente ellos dan sus tiempos. ¿Y les aplica la de los proveedores de que les rechaza tiempo, te vas para atrás? Porque me imagino que no en todas te puedes llegar a dar el lujo de involucrarte, ¿no? Sí, hay algunas que sí, de plano tienen que acoplarse a la que nos exigen. Y te digo, pero generalmente sí, o sea, como está holgado, por así decirlo, en algunos proyectos, pues ellos deciden lo que van a hacer. Pero eso sí, lo tenemos que hacer en ese tiempo. Digo, es preferible decir una estimación un poquito más holgada y cumplirla a quererte ver bien en una corta y ir rebotando. Sí, peor, ¿no? Y luego se te enreda con otro y luego tienes errores y luego te lo regresan de QA y luego... En esas donde tú dices, yo me voy a involucrar, ¿te ha tocado que no llegue el deadline y que te tengas que, no sé, desvelar o trabajar horas extras o cosas así? No, o sea, últimamente no me ha pasado. Anteriormente sí, o sea, nos tocaban desveladas y todo, pero... Después de que despidió a las personas adecuadas. Sí, no. Sí, porque, por ejemplo, a mí justo me acaba de pasar de que igual ya en la repartición de tareas, pues cada quien tomó la suya y la hizo, pero pues que siempre hay un weak link, ¿no? en el equipo, y pues la tarea que él hizo no había salido y estaba fallando, y entonces ya llevábamos, ya era casi, ya que iba a ser casi final de sprint, y pues nada que funcionaba eso, ¿no? Entonces tuve que aventarme la misión de bomberazo, y pues sí, me dormí de que empecé como a las 9:30, 10 de la noche, y terminé como hasta las 6 de la mañana de corregir todo lo que estaba pendiente. Entonces ¿no te ha tocado así de que tú o parte de tu equipo que te diga, no, es que ayer le di hasta tarde, ¿vale? Sí, obviamente es lo lógico del sistema, ¿no? Alguna vez te vas a topar con que le tienes que echar ahí un poco de desvelada, pero pues tratemos que es lo menos. No, yo siento que eso pasa cada día menos, ¿no? Digo, por lo menos a mi experiencia. Para nosotros, ¿no? O sea, los juniors, quiero pensar que sí. Pero aún así tú expresas que te desvelas más, ¿no? No, sí, totalmente. No, pero eso ya es por otras cosas, ¿no? También, pero pero no es el tema ahorita. No, digo, yo lo veo
sí, mi mismo camino de cómo antes las desveladas eran infinitamente más recurrentes que actualmente, ¿no? Que la sigue habiendo de todas maneras, pero y siento que para ustedes es exactamente lo mismo, pero quiero pensar, o sea, bueno, en mi cabeza, de que los juniors ahorita todavía se tienen que estar metiendo en las veladas, ¿no? ¿O creen que...? Yo creo que las empresas que nos contrataban para hacer ese tipo de... y que abusaban un poquito de nosotros, yo creo que... No, claro que no. Yo creo que están desapareciendo. ¿Qué estás diciendo? Yo creo Sí, que- no, de hecho sí, ¿no? Porque ya con el SAT creo que como que esa base que tenían ya no era válida, ¿no? Sí ha de haber una que otra, pero sí digo, como que la cultura y eso ha ido evolucionando a que ya no hay que hacer esas prácticas, ¿no? Pero pues sí, sigue existiendo. Bueno, pues después de una pequeña pausa ahí por dificultades técnicas, Sí, ahí se va a presentar una buena Y imagen. relleno de botana. Y relleno de botana, de cheve. Pues nos habíamos quedado decíamos que esta práctica en la donde nos tocaba a nosotros o nos llegó a tocar a nosotros desvelarnos fuertemente porque pues los tiempos de promesa hacia el cliente seguramente fueron muy agresivos y pues al que le tocó pagarlo fue uno, ¿no? Sí, que justo era la práctica que tenía, ¿no? Era ya no, ni siquiera te preguntaban cuánto tiempo te ibas a tomar, era como esto tiene que estar para tal fecha y entonces pues ya sabías que era hacer una desvelada segura. Sí, además la verdad es que a lo mejor también uno caía en esos pasos porque también pues no tenías los conocimientos técnicos y te tocaba aprender, ¿no? Que ahí es donde al principio decíamos que teníamos más de 10 años cada uno, sumaban 30, pues yo creo que se compensó, esos 30 fueron más de 30 precisamente por esos primeros años, ¿no? Sí, claro, y pues también había que comer, ¿no? Sí, te da miedo decir que no sé, porque pues aparte de acabar de salir de la carrera querías expertise, te querías comer el mundo, pero pues sí. Pero bueno, la recomendación es no se dejen, o sea, Sí, aprendan a su ritmo, aprendan a su ritmo, y va a haber empresas que los van a tratar mejor y los van a saber apreciar, ¿no? Pero que Es- llore. Nada, de acuerdo. Y digo, regresando a otros de los puntos que traemos y que comentábamos ahorita en la pausa, hablamos que incluso la palabra deadline pues suena muy agresiva. Ya se intimida, ¿no? Sí, o sea, es que es la fecha límite, ¿no? O sea, de que límite de qué, si trae la palabra dead, aunque la traducción sí es tiempo límite, pues de esa palabra a mí me suena fuerte, ¿no? Incluso en español, no tiempo límite. Sí, ¿no? Y si le sumas a eso todo no sé, que a lo mejor la falta de expertise o la falta de conocimiento en los temas, en el lenguaje o en lo que se va a hacer, pues también y luego aparte que ya digan, ya que te den la fecha Sí, es para esta fecha. Obviamente a veces como que en tu misma estimación vas midiendo como que los tiempos, o sea, como que inicias bien y luego como que le pausas tantito y ya ves como que viene el deadline, ya le empiezas a meter más al desarrollo. Pero sí, a mí la verdad sí me pone nervioso cuando va a ser la fecha deadline, porque ya, o sea, se ve mal cuando ya estás muy raspado con el tiempo y no contemplaste ciertas cosas. Entonces ese deadline es como que ya como que la alerta y luego ya corte, ¿no? Sí, la verdad es de que no recuerdo, digo, en la mayoría de los proyectos que he estado siempre, a lo mejor soy yo, ¿no? El factor, pero la verdad es de que pocas veces recuerdo que se hayan entregado las cosas así muy, o sea, el tiempo tal cual. Pero Yo creo que sí ocurre como lo que decía Champion, de que últimamente sus proyectos han estado en tiempo. También ocurre cuando el deadline es dado por una regulación. Digo, que tú trabajas en el sector financiero y tienes que salir sí o sí. Y a lo mejor, digo, ahí me tocó ahí en una empresa de facturación que ya le he mencionado mucho. Que también, ¿no? O sea, el SAT te pone cambios en sus reglas y a partir de esa fecha... Ya voy a poner a... le vino un flashazo. Sí, tengo un flashback gacho. Sí, pues, o sea, de que era clásico de que varios años, que era año nuevo, varios años nuevos los pasé ahí en la oficina Pero trabajando. me queda la duda, ¿por qué siempre sale? O sea, siempre sale el trabajo o les llegó a pasar que no salió. Lo que pasa, bueno, eso iba, que iba a combinarlo un poquito con lo que decía Héctor de que, bueno, dejas a lo mejor algo incompleto, porque puedes operar, o sea, estás cumpliendo con la regla del producto, a lo mejor no se adapta al 100%, pero estás cumpliendo ante la autoridad
y tus clientes de alguna manera van a poder utilizar a lo mejor lo mínimo que se esperaba. Yo creo que esa es una de las razones por las que termina saliendo, ¿no? Sí me acuerdo que tú decías mucho que somos de sistemas, al final termina saliendo todo, ¿no? O sea, te desvelas y no sé, mágicamente te pones una friega, pero sí terminas cumpliendo con la fecha. Yo creo que el motivo es que no termina saliendo lo esperado, ¿no? De lo planeado, no, eso sí no termina saliendo, ¿no? Porque tú contemplabas todas las funcionalidades ya ahí el día 1 y no, bueno, empiezas a priorizar, ¿no? Y dices, bueno, con esta cumplimos con la ley, con esta salimos y las demás pues las vamos dando. O sea, porque el trabajo en realidad nunca se acaba, o sea... No, también eso de ser muy agresivo es porque, bueno, voy a terminar y ya voy a disfrutar. Viendo la pantalla. Que realmente tenemos esa idea, ¿no? Y en realidad nunca va a pasar eso. No es como que ya terminaste esto, ya, olvídate de esto, ya, así te levantan un ticket o algún bug, pues bueno, ya lo revisas, pero en realidad nunca pasa eso, o sea... Cuando ya terminas eso, ya traen 2, 3 cosas. Y en realidad, humanamente no es posible estar el 100% del día pegado en... Y yo creo que por eso, por ley, salieron las jornadas laborales que no deben ser de más de cierta cantidad de horas. Porque, o sea, en realidad eso, la chamba nunca se va a acabar. O sea, llega a tu límite de tiempo del día, sigue haciendo tus cosas, descansa, que es importante, y regresa a trabajar al día siguiente. Y justo eso, ¿con qué capacidad lo vas haciendo? ¿O cuáles son tus habilidades que se te van? Pues somos humanos, ¿no? O sea, estás cansado ya al final del día y una solución que ya descansado la pudiste haber visto en 1 hora. Sí, ya no la ves en 4 horas. Sí. Te va a costar. De hecho, no sé si les ha pasado que te vas a descansar y al día siguiente, como que te quedaste pensando en eso. Yo le llamo que soñé con la solución, pero en realidad es porque fuiste a descansar, te quedaste pensando en ese problema. A lo mejor al día, todavía en los caminos de la manejada a tu casa y de regreso a la oficina, pues vas pensando en eso. Yo ya no lo siento como trabajar, pero pues te quedas como que con esa espinita y al día siguiente llegas muy fresco y en 30 minutos lo resuelves. Y yo creo que la gente que a veces te exige esos tiempos, pues no se da cuenta que ese descanso es necesario y hasta le hace bien a la presentación de lo que vas a terminar haciendo hacia lo que vas a entregar hacia sus clientes, ¿no? Sí, claro que es esto, digo, que podrían caer en esto que le llaman burnout, ¿no? Así es. Que no sé qué tan común sea aquí en México. Yo creo que sí se da, pues sí. O sea, pero es poco diagnosticado, ¿no? Pues sí, no tenemos la cultura ni siquiera de ir si nos sentimos mal por el exceso de trabajo, no tenemos la cultura de ir a un médico de cualquier tipo, ¿no? Porque hasta psicólogos, no tenemos esa cultura. Yo creo que es falta de cultura. Otro de los puntos es, ¿ustedes han considerado en sus estimaciones que la liberación sale tal cual o si le dejan un colchón de un posible rollback y una reliberación? Sí, bueno, desde el punto de vista creo que... Bueno, porque aparte pocas veces ya son liberaciones, o sea, por lo regular son o sea, digo, en los últimos 3 años en la empresa donde he trabajado, tú no tienes que ver, o sea, sí está dividido lo que es liberación a producción o a cualquier otro de los ambientes de pruebas. Entonces tú nada más ves estrictamente desarrollo. Entonces ya pasa cuál lo libera y tú ya te desentiendes. Tú sí, ya empieza otro sprint y tú tomas otra cosa. Y ya todo lo demás que pasa, digo, tú obviamente a lo mejor tú sí estás involucrado en todos esos procesos, pero... O sea, en el proceso de inicio a fin, y obviamente yo en particular casi nunca tomo en cuenta que un posible rollback, siempre estoy con el optimismo de que va a salir a la primera, y pues si no, pues ya. O sea, es que fíjate que yo creo que estamos en lados opuestos, porque, o sea, a lo mejor yo actuaría como tu proveedor, y coincido un poquito de repente con lo que hace Héctor, ¿no? O sea, a ti tus proveedores te dan tiempo de desarrollo, te entregan el desarrollo, pero tú ya lo vas a operar adentro con tu gente, ¿no? Sí, entonces o sea, ahí tú te encargas de llevarlo a producción. Y veo toda la foto, o sea, desde que me entregan a mí hasta que lo tengo que liberar y todo. Y ahí cómo perdón. No. La pregunta era cómo los involucrabas a ellos, o sea, ellos sí pues ya ni se enteran de qué sucedió. No, sí están enterados. Pero no está en ese día, digamos. No está en ese día, o sea, ya nada más nos entregaron, nosotros les notificamos que nos dijo también es otro equipo el que hace la liberación, no necesariamente lo hacemos nosotros, pero también nos notifican. Acá, pues sí conlleva un poco más del proceso, entonces por eso sí se le da la estimación adecuada, porque digo, también hay unos bloqueos ahí de las liberaciones, pero sí, o sea, está la estimación tal cual. Mira, yo creo que esto que comentan ahorita va un poco de la mano con lo que decía yo, que está desapareciendo esto de los desvelos. Yo creo que en general en sistemas, a cuando empecé al día de hoy,
se han creado muchos puestos que antes no existían, ¿no? Antes Sí, tú claro. eras el todólogo, ¿no? Eras quien desarrollaba, quien testeaba muchas veces y también quien finalmente lo terminaba llevando a producción. Y terminaste tu desarrollo y te tenías que esperar ese día en la noche a que lo instalaran, ¿no? Entonces, ya sea que porque ahora se los entregas a otras empresas, pero incluso dentro de las mismas empresas, sí, yo ya he visto una división muy marcada de desarrollo, de infraestructura y de esta nueva entidad de DevOps, que es algo intermediario, ¿no? Que son programadores que ayudan a infraestructura a automatizar sus procesos, ¿no? Sí, entonces creo que todo eso ha ayudado un chorro a que la tendencia de los desvelos vaya desapareciendo. Pero que justo eso también sería o sea, digo, mencionar que es un buen elemento a considerar para personas que sí hacen estimaciones de end-to-end, ¿no? Sí. O sea, qué tan optimizado o automatizado está su proceso de liberación o de integración, y eso también ayudaría bastante. Sin embargo, si eso lo tienes que hacer old school, pues te va, si el manual te va... Que hubiera estado bien haber invitado a alguien de infraestructura, ¿no? Para que nos platique un poquito también de, a ver si a lo mejor está disminuyendo hacia nosotros y a ellos se les cargó un poco más la mano o qué sé yo, ¿no? Pero la también de ellos es como, si aquí cae y truena, va por atrás y ya está, ¿no? Sí, se pueden llegar a poner así de rígidos, ¿no? Creo que tú me has platicado que si no cumples con ciertos requisitos, o sea, ni siquiera llegas a la instalación, ¿no? O sea, no llegas a la instalación. Requisitos previos, aunque sea solo documentación, vas para atrás. Y luego, digo, alguna vez que también trabajé por muy poco tiempo en alguna institución financiera, o sea, son muy burocráticos. O sea, ¿qué tanto te ha afectado, por ejemplo, ese tipo de procesos internos que tienen en el momento de estimación? Sí afecta, pero por lo mismo que les comentaba, las estimaciones están adecuadas para cada uno de los procesos. Están adecuadas para cada uno de los procesos. A lo mejor uno, como ya venía más de consultora, va a una velocidad pues más rápida, ¿no? Es vertiginosa. Pero, sí. Y ya te quedaste así enganchado. No, pero, o sea, sí está. O sea, los procesos son un poco ahí tortuosos, pero las estimaciones sí te las dan. Es que yo creo que la diferencia de esas empresas es que ya o sea, innoven o saquen una nueva funcionalidad para el cliente, ellos ya están ganando. O sea, no les interesa tanto innovar. Es mucho riesgo para ellos estar al último grito de la moda. Sí. ¿Cuánto tiempo les costó a los bancos, o les ha costado? Siguen, ¿no? En tener su aplicación móvil. Yo recuerdo que al principio los portales de banca electrónica solo funcionaban en ciertos navegadores, ¿no? Y aún así tenían muchísimos problemas. Eso lo han mejorado bastante, ¿no? Sí. Y ya llegaron a subirse a que todos tienen su app. Todas funcionan muy distintas, ¿no? O sea, no hay un estándar, incluso desde el login y lo que sea. Pero pues les cuesta, ¿no? Y creo que no les interesa tanto. Digo, tú me podrás decir. También incluye un poco ya qué tanto te puede afectar el quererte adelantar a eso y no dedicarle el tiempo necesario. Puedes caer en un riesgo de afectar la marca, afectar un poco ahí pues la funcionalidad, y en el ramo bancario es dinero, ¿no? Sí, claro. Y entonces pues ves eso en contraparte, que oye, pues mejor le doy el tiempo que necesito para que salga bien, porque al final de cuentas lo tengo que hacer. O sea, tengo que avanzar a tener una aplicación móvil, etcétera, pero tiene que ir muy bien establecido. Sí, o sea, porque como dices tú, es contraproducente. O sea, entregas un producto que va a tronar, va a fallar, y entonces pierdes veracidad, no pierdes confianza y todas estas cosas. Sí, de hecho, pues están regulados, ¿no? El Banco de México los regula, o sea, les está revisando constantemente a través de auditorías. Sí, a mí me tocó atender a la gente que llegaba a auditar. Los tratan de como reyes, ¿eh? O sea, los meten a la oficina más lujosa. Son 2-3 personas. Diario les están llevando comidita en todo momento. O sea, los tratan como reyes para ver si pueden ganar. Para ver si se los llevan a comer y todo, o sea. Sí, para eso tienes que respetar manuales, políticas, etcétera. O sea, la estimación sí está muy establecida. Güey, creo que es lo peor, se los trata como reyes al final. Ahí te van tus observaciones. Sí, claro. Lo peor entre comillas, ¿no? Porque al final los clientes nos beneficiamos de que sí les observen el cómo están cuidando nuestra lana. Totalmente. Pero sí, creo que sí debe de haber un grado de decepción, ¿no? Ya después de que, oye, pues toda la semana atendiéndolos, llevándolos, bla, bla, bla. Y al final igual me retacharon la aplicación o lo que sea, ¿no? Pero pues qué mejor que sean seguros, ¿no? O sea, que pudiera, que tú como cliente estés seguro, que no generalmente te vaya a salir ahí un post de que, oye, tal empresa falló en esto, y que digas, no,
me muevo, no sé. Pero... O algún huecote, ¿no? Oigan, muy bueno, también les quería platicar, hace rato también en el descanso salió de que pues si existían realmente metodologías o algo ya más serio en empresas a lo mejor más grandes o qué sé yo, que sí lleven todos esos procesos más adecuados a algo ya estudiado, digamos. A mí me ha tocado usar unas estimaciones de puntos de función que hay en una empresa en donde estaban certificándose para CMMI, pues era necesario tener un proceso que respaldara tu proceso, ¿no? Entonces, un proceso que respaldara tu fase de estimación. Entonces se aventaron por ahí un Excelito en una metodología que se llama por puntos de función, que le quedó muy bien a quien lo hizo, la verdad. En el cual tú lo que haces es poner tu aplicación o lo que te hayan encargado, lo empiezas a desglosar en puntos de función. Haz una lista, no sé, por ejemplo, login, recuperar contraseña, mostrar página de inicio. Entonces todos los casos de uso tienen cierta cantidad de pasos, ¿no? De que pues un login consiste en el paso de meter tus datos, ir a validar un servidor, participan los actores de la base de datos, no sé, o sea, es muy conocido, ¿no? El cómo se manejan los casos de uso. Total que al final en este Excel terminabas poniendo la complejidad, si es simple, si es medianamente complejo o si es muy complejo, ¿no? Entonces, de cada caso de uso. De cada caso de uso. Básicamente, si a ti te llegaba a estimar algo, descargabas ese Excel ahí del repositorio interno, llenabas los casos de uso, tú estimabas qué complejidad tenía y te arrojaba al final en una tablita de que, sabes que de análisis te vas a tardar tantas horas, de desarrollo tantas otras, de QA otras, y así, ¿no? O sea, te desglosaban, creo que eran como 10 tipos de actividades en la fase de desarrollo, no las recuerdo ahorita todas. Incluso había una de como asistir a la liberación, porque bueno, ahí sí nos tocaba a nosotros que a pesar de que había infraestructura, sí estabas al pendiente porque no querían hacer ese proceso de rollback que a veces es más costoso. Pero lo que se me hacía muy interesante de esa hoja, independientemente de la parte de los casos de uso, había otra que hacía que variaran estos tiempos finales, en donde veías detalles de los que hablábamos al principio, ¿no? Si considerabas si alguien se enfermaba o si alguien le sucedía algo. No, a lo mejor no era precisamente para eso. Yo pienso que era más bien por si algún miembro del equipo estaba involucrado en más proyectos. Sí. Había una sección, por ejemplo, que le decías tú si había trabajadores a tiempo parcial. Y en la escala del 1 al 5 ya le ponías cuál es la escala a la que pertenecían los integrantes. En ese proyecto. Ajá. Y ya se lo ponías y cambiaba un chorro los tiempos finales, ¿no? De acuerdo a ese tipo de detalles. Había otros muy interesantes como la complejidad del negocio. O sea, si el equipo tenía conocimiento del negocio de la aplicación, ¿no? Como tú ponías un ejemplo, creo que de facturación electrónica, por no salirnos de nuevo de eso. Si el equipo no conocía nada de eso, pues es evidente que tenían que aprender del negocio y que eso le mete un grado de dificultad a la estimación y al desarrollo, ¿no? Sí, claro. Entonces también la multiplicaba por no sé cuánto. O sea, internamente tenía fórmulas que desconozco. Había otros de la complejidad del lenguaje, si había elementos de seguridad que tenías que atender, si el código era reusable. Había varios detalles. Pero al final de cuentas recibía toda la responsabilidad de la estimación era de quien estaba cargando eso. Pero la revisaba alguien más. O sea, sí, okay. O sea, pasaba por varias manos. La llenaba una persona inicialmente y finalmente la revisaba. Digamos que tenía varios filtros también, porque como les comentaba, incluso como ahí se vendía la solución completa. La gente de ventas le metía su porcentaje de ganancia, la parte de desarrollo le metía su parte y la gente de infraestructura también su otra parte. Al final se sumaban y creo que todavía la empresa le metía ahí una multiplicación de ganancia, ¿no? Entonces pues eran proyectos enormes. Uh-huh. Y ahí el detalle que teníamos, a pesar de que teníamos esa hoja y que esos tiempos nos daban, como quiera siempre te querían hacer negociar de que oye, es que el cliente se está quejando que es muy caro. Porque tu desarrollo me diste muchas horas. Bueno, es que esas son las horas que yo me voy a tardar. Si tú el precio de la hora la quieres dar a otro precio, pues ya es otra cosa. Que es parte de la estimación, la lana, ¿no? No nada más el tiempo. Sí. Y pues tiene que ver ahí el costo de la hora. En mi caso nada más ha sido siempre el tiempo, no la lana. No, porque a veces sí tienen que mediar eso. O sea, sí tiene que ganar la empresa que está estimando, pero también no se puede exceder. O sea, sí, tampoco no vas a regalar el dinero, ¿no? Pues en mi caso, como ya lo comenté hace puntos más atrás, pues es
el Scrum, y pues no sé, algunas cosas de Agile y estas otras metodologías, pero al final de cuentas pues son muy puntuales las cosas que a mí como desarrollador me toca involucrarme, ¿no? O sea, pero esa metodología te dice que no puedes exceder de cierto tiempo, ¿no? O sea, por eso tiene que ser ágil y está cortado. Se basa justo en esto, en lo que habíamos dicho, lo del póker. O sea, no tiene ahí 15, 20 días. O sea, tiene una cantidad estándar, porque los sprint creo que el máximo son 15. Y eso facilita mucho la estimación. Sí, claro. No, pero bueno, creo que la ventaja de usar Scrum es que cada que terminas un sprint se supone que tendrías un producto que cumple alguna funcionalidad. Sí. Se supone que este tipo de metodologías la inventaron para las startups que están creando un producto que ya quieren sacar al mercado. Sí, para sacar el MVP y eso, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, tú... Minimum valuable product o value product, algo así. ¿Y en español? Producto mínimo viable. ¿Viable? Sí, pues que sea funcional, ¿no? O sea, que te va... Bueno, se supone que por eso salió esta metodología, pero yo la verdad es que nunca he visto que nadie lo use así. O sea, a pesar de que sí siguen los pasos, cuando terminan el sprint 5, que a lo mejor ya tienes un producto pequeñito en el que los usuarios podrías empezar a ir recolectando usuarios, la gente del producto nunca quiere. O sea, dice, lo hacen nomás como para marcar el que acabaron, ¿no? O sea, lo que estimaron para eso. Lo que pasa es que se supone que al final de cada sprint empiezas a obtener la velocidad del equipo. Entonces, sí te da, conforme avanzas, vas siendo más certero en las estimaciones de los sprints siguientes. Sí. Entonces llegas que obviamente eso es totalmente tarea del Scrum Master, ¿no? Sí, pero digo, te enteras de todo eso. Pues es del equipo, ¿no? O sea, si está involucrado el equipo, lo definen y es el que... no, bueno, pero dice que el Scrum Master lleva esas estadísticas, digamos. Sí, del... Que recolecta eso. Digo, al final de cuentas te las da, digo, en esta parte que tienen de las juntas, no recuerdo, de feedback. El daily, ¿no? No, el daily es el en donde empieza el día, ¿no? Que es donde contestas estas 3 preguntas de qué hice, qué voy a hacer y si tengo bloques. El otro es la de retro. Sí, que es al final de cada sprint es de qué se hizo bien y qué se puede mejorar, creo, algo así. Y creo que al final la terminamos usando para presionarnos un poco, porque, o sea, ahí a quienes llevan el seguimiento, pues lo que hace es darte cuenta que estás pudiendo con más tareas, o que, o sea, nunca nadie no va a tener nada que hacer, ¿no? O sea, siempre cada junta nueva en que, como tú estás avisando qué hiciste, qué vas a hacer, pues ahí te van, o sea, si tú dices que ya terminaste, ahí te van más tareas, ¿no? Ayúdale al que va atrasado y todo eso. Sí, claro, que justo ahorita, por ejemplo, yo tengo, pues, que como mes y medio, un poquito más, en un nuevo proyecto, y entonces es como, pues, ni conocía al resto de los integrantes del equipo, ni testing, ni nada. Y entonces sí, era muy cómodo luego la distribución de tiempos de tarea, pues poner colchones, y a veces pues no trabajaba, terminabas no utilizando todo el tiempo que está disponible para esa tarea, ¿no? Pero pues es por lo mismo que dices, ¿no? De que apenas está midiendo la velocidad del equipo. Pero es que a veces también no es que sobre tiempo, porque a ver, a veces no estimamos tampoco hacer toda la documentación técnica, etcétera, como que nos enfocamos nomás. Bueno, fíjate, en el Excel famoso que te digo, también venía considerada parte de la documentación, sí. Porque como ya venía checado que nunca iba a haber documentación, ¿no? No, sí se hacía. Incluso se hacían varios tipos de documentación, manuales de usuario, por ejemplo, que a mí me tocó hacer. Técnicos y usuarios, ¿no? Sí, para quien lo va a operar también. A mí me tocó llegar a hacer varios manuales de esos. Que por cierto, ahorita que estabas platicando de eso, cuando te entregan a ti el producto, ¿sí te entregan también todo eso? Sí, hay un esquema que te tienen que cumplir con manuales, capacitaciones, escaneos de código, etcétera, y viene versionado y todo. Sí, hemos progresado. Pues es que sí nos han tocado experiencias de diferentes empresas, y en diferentes empresas lo manejan totalmente diferente, ¿no? O sea, algunos ven el proceso de una manera, en otros utilizan otra metodología, en otro más pausada, y hay unos donde si no hay metodología, nada es métete a desarrollar, tú mismo libera y todo eso, pero pues sí hemos avanzado eso. Digo, que también tiene que ver con tus estimaciones. ¿Han llegado así a alguna empresa donde tengan metodologías como como la TDD o Extreme Programming o ese tipo de cosas? De que a lo mejor inconscientemente te adecuas a ciertos patrones dentro de estas metodologías, pero a final de cuentas, por ejemplo, la de
el Test Driven Development, Ajá. que tienes que hacer las pruebas primero antes de hacer ya el código. Sí. Entonces, luego terminas, por ejemplo, cuando recién empecé con eso, terminabas el código y luego hacías las pruebas, o sea, sí. que no es el deber ser. Y entonces, ¿les ha pasado que han llegado así y que eso mismo entorpece la estimación que habían dado en un inicio? Pues no así, porque realmente siempre te acoplas a lo que terminas como que viendo en cada uno de los procesos. A mí casi en toda mi experiencia me ha tocado lo más tradicional, o sea, de que planeación, desarrollo, pruebas, o sea, pruebas unitarias, pruebas de el equipo, pruebas de UAT, liberación, etc. Sí, no, definitivamente la mayoría de esas metodologías las he escuchado en teoría, no me ha tocado participar en empresas que las usan. Y menos impuestas, sí. Supongo que la mayoría de las empresas mexicanas no las dominan, entonces hay un poco de desorden en esa parte, ¿no? Quizás. Sí. Pero definitivamente sí se vuelve un factor o sea, que tú dices, no, sí lo saco en 4 días, ¿no? Y luego tienes que hacer cubrir todo el código de pruebas, porque entonces ya la liberación te lo va a rebotar y no tenías contemplado todo lo que te ibas a tardar haciendo eso y no conoces el framework o sea, me pasó alguna vez y la verdad es de que no es una experiencia nada. Ya, no, a mí sí me ha tocado hacer pruebas como, o sea, programación de pruebas, pero al final, como dices, y más que nada han sido por optimización, o sea, no tanto por tener el proceso de liberación en el que se corren las pruebas antes y pruebas unitarias y todo ese rollo para que jalen, sino pruebas de optimización para soportar carga. Eso sí les importaba mucho en uno de los lugares en los que estaba, o sea, tiene que soportar carga. Pero bueno, no sé con qué quieren cerrar, algún consejo, yo traía el punto del deadline y escuché por ahí en otro lugar que le llamaban target time. O sea, a mí me gusta más esa palabra, ¿no? Porque pues es un tiempo que tienes de objetivo. Pues, hay un meme que dice que las estimaciones no son los tiempos de límite, o sea, la promesa de entrega realmente. O sea, la palabra estimación es más o menos por ahí voy, ¿no? Sí. Entonces, que la palabra, en lugar de usar deadline, deberíamos decir target time, porque pues es tu tiempo objetivo, ¿no? Eso es lo que quiero lograr con esta estimación. Esperemos que se dé, esperemos que sigamos avanzando y que se siga dando. Eso yo quería poner así como punto final, ¿no? No sé si ustedes tengan algún mensaje o algo. Pues a lo mejor podría ser que consideraran todos esos aspectos que mencionamos, ¿no? Antes de, si son, ya sea que sean cabezas de un equipo o desarrolladores independientes, pues que consideren todos esos elementos antes de de establecer ya un target time, ¿no? En vez de pues a lo mejor acelerarse o dejarse llevar por la presión y terminar pues dándose un disparo en el pie. Pues sí, más que nada es ver la ventaja o el beneficio que te da una estimación. Algunos la pueden ver holgada, pero si estás considerando todos los puntos de riesgo y tú justificas que son necesarios y en la experiencia ya has visto que te ha pasado y que te va a pasar, o sea, algo te va a suceder, y si ya estimaste correctamente cada una de las etapas con un porcentaje ahí estimando todos los riesgos, pues va a salir el producto. Sí, inserte meme de Dark, aquí no va a pasar otra vez. No va a suceder. Sí, no va a suceder otra vez. Bueno, pues ya, hermanos, todos. Listo. Gracias.